equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre trombosis. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Doctor, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Sí, vamos a hablar de trombosis, que es la tercera causa de muerte cardiovascular. Es un tema muy importante en el cual vamos a dar muchos tips a la población general para que estén atentos a los síntomas iniciales de una trombosis. ¿Existen diferentes tipos de trombosis? Sí, correcto. Una de las principales es la trombosis venosa, ¿ok? Trombosis venosa superficial, trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, ¿ok? Está la trombosis arterial, es decir, los síntomas son distintos, es decir, las aguas blancas se tapan, que son las arterias, o se tapan las aguas negras, que son las venas. Y dependiendo de esto, vamos a ir desarrollando lo que vamos a explicar a la población. Cuando hablamos de la trombosis nos dice que es causa de muerte en muchos de los pacientes. ¿Qué factores determinantes suceden para la aparición de la trombosis? Sí, la enfermedad cardiovascular no es nada más y nada menos que la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿ok? Y la tercera causa es la trombosis venosa, ¿ok? Entonces, es decir, la primera causa de muerte cardiovascular es el infarto agudo de miocardio, la segunda los accidentes cerebrovasculares y la tercera la trombosis venosa, complicaciones como un tromboembolismo pulmonar. Hablemos de la trombosis venosa, que es un trombo a nivel de la pierna aumenta el diámetro 2-3 veces el diámetro de la pierna, se hincha la pierna, duele la pierna, esto es un síntoma inicial que debe acudir a un cirujano cardiovascular a la brevedad para prevenir estas complicaciones. 1 de cada 4 personas muere a nivel mundial cada 5 minutos porque estos coágulos se desprenden a nivel de la pierna y migran hacia los pulmones y causan tromboembolismo pulmonar. Dicen que lo que sería el sedentarismo, no caminar, existen factores de riesgo determinantes. Por ejemplo, las personas que están en cama luego de una operación o operaciones muy largas podrían ser causantes de una trombosis. Sí, correcto. La inmovilidad es un factor de riesgo, es decir, si usted se va a operar de cirugía plástica o se va a operar de cirugía general, si usted va a hacer una histerectomía, digo las cirugías más frecuentes para que la persona me entienda. Frecuentes y largas, ¿no? Frecuentes y largas. Usted debe pararse, incluso aún con el dolor de ambulación precoz, es una de las herramientas fundamentales para evitar estas complicaciones. Es decir, si usted la operan, párese de su cama para prevenir estas complicaciones que muchas veces son mortales. Y si usted la han operado, si usted le ha dado COVID, si usted es sedentario, si usted está en su casa durante 8 horas, no camina, ahorita en estas pandemias que yo he visto muchísimas, yo soy uno de los médicos principales en Caracas que ve trombosis en Venezuela, como me refieren muchísimo. Estas estadísticas fueron muy alarmantes en pandemia, ya que la gente se quedaba acostada, no caminaba, etcétera, y es un factor de riesgo para trombosis. ¿Existen factores de riesgo? Usted decía si le ha dado COVID y si ha estado en cama, pero ¿qué incidencia tiene el COVID-19 y la trombosis? Oye, es un proceso muy complejo en el cual uno de los, digamos, principales factores de riesgo o las principales causas del COVID son las trombosis en los miembros inferiores e incluso superiores. Yo en la experiencia que he tenido durante los últimos 8 meses, digamos, ha sido alarmante las trombosis que he visto en miembros inferiores, incluso bilaterales, en miembros superior róficos, es decir, las úlceras venosas, los cambios negros a nivel de las piernas y, digamos, las complicaciones de la enfermedad venosa. Entre ellas, una de las más temidas es la trombosis venosa, tanto superficial como profunda. La trombosis venosa superficial es un trayecto rojo endurado en el trayecto de la vena. ¿Ok? Esto usted debe consultar porque hay criterios bien establecidos para saber cuándo tratarlas y cuándo no tratarlas de una forma, digamos, agresiva. Y cuando usted presenta aumento de volumen de estos que le estoy comentando, 2-3 veces el diámetro, sí salga corriendo un cirujano cardiovascular porque esto puede ser inicio de un gran problema. Vamos a seguir conociendo sobre la trombosis venosa profunda en la próxima parte. Nos corresponde realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Nos seguirá acompañando el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, también en Instagram Live, conectado con ustedes por @Daniela J. Salas, la cuenta de nuestro especialista, @TD_Carlos Durán. Ya regresamos. El vascular nos sigue acompañando y le decía que nos gustaría conocer más sobre la trombosis venosa profunda. Hablábamos ahorita cuando comenzábamos el espacio sobre lo que sería tratamientos para la coagulación de la sangre. Vamos a conocer un poco más sobre ello. Hay protocolos bien establecidos cuando depende del grupo etario de una trombosis. Por ejemplo, un grupo etario entre 30 y 40 años es distinto a un grupo entre 60 y 70, ¿ok? Entonces, cuando usted, es decir, la pierna paga la consecuencia de qué, ¿ok? Entonces, tiene enfermedades inmunológicas, tiene enfermedades reumatológicas, tienes cáncer, tienes cuál factor de riesgo, es decir,
fue la inmovilidad, fue el COVID en la actualidad, ¿ok? Entonces, en base a eso, de entrada, yo realizo un ecodoppler. Es importante que el mismo especialista realice su mismo estudio para que no haya errores, ¿ok? Entonces, verificamos o digamos diagnosticamos una trombosis venosa, llámese superficial, llámese profunda, y sí entramos en la batería ahora de tratamiento. Dentro del tratamiento hay tratamientos farmacológicos y tratamientos mínimamente invasivos. Depende del criterio y el segmento donde esté afectado. Cuando hablamos sobre estos tratamientos, sobre tratamientos mínimamente invasivos, también es importante recordar que la trombosis también puede presentar durante largas horas de cirugía. Por eso es importante el uso de medias antiembólicas. ¿Cuándo son referidas a los pacientes? Todo paciente con una cirugía que sea, por ejemplo, de 4 horas, 5 horas, debe utilizar medias antiembólicas, siendo hombre o mujer. Sí, es interesante. Depende de los protocolos de los servicios, pero desde el punto de vista, sí, las indicaciones son formales. Depende del riesgo de tipo de cirugía. Si una cirugía ambulatoria, una hernia, etcétera, no haría tanta falta. Pero sí, depende de tantas horas, depende de los protocolos de los mismos servicios de cirugía. Están bien establecidos. Incluso yo hace unos años, en el 2010, 2011, mi servicio tenía establecido que todo paciente tenía que tener medidas antiembólicas y medidas profilácticas. Incluso hay bombas intermitentes que diferentes tipos de instituciones la tienen para evitar estos riesgos de trombosis en estos pacientes en terapia intensiva o pacientes con, digamos, con estadía prolongada. Cuando hablamos sobre hombres y mujeres, ¿son propensos de igual manera o existe alguno de los sexos que tenga mayor predisposición? Mira, la enfermedad venosa, es decir, las varices tronculares, también nosotros los hombres también padecemos esta enfermedad. Incluso me pueden seguir por Instagram, que cada ratico, como siempre, una pregunta muy frecuente en estos medios. Los hombres padecemos de enfermedad venosa, es decir, por ejemplo, si usted tiene si tiene venas enfermas, varices tronculares, debe consultar al cirujano cardiovascular para precisar un plan de estudio, entre ellos unas medias, no las medias antiembólicas, una media de propósito médico, 20-30 mililitros de mercurio, o usted debe estar bien operado con cirugía mínimamente invasiva, con láser o con radiofrecuencia, para, digamos, desfuncionalizar los trayectos que dan como consecuencia las varices tronculares. Por ejemplo, una persona que no sufre de varices tronculares, no tiene varices en general, pero sí presentó un cuadro de COVID, tiene sobrepeso, ¿tiene predisposición a que pueda presentar una trombosis? Sí, el simple hecho de tener COVID da altas tasas de complicaciones, entre ellas la trombosis venosa, tanto superficial como profunda. Es decir, la llamada de atención que si incluso algunos COVID entre moderados y severos ya tienen criterios de anticoagulación desde hace muchos meses, es decir, ya tienen medidas para evitar este tipo de complicación. Aún tomándolas, yo he visto muchas complicaciones. Sí, es decir, si usted presenta aumento de volumen y dolor, ve a la brevedad a un cirujano cardiovascular, porque esto puede cambiar el destino de tu vida. ¿Cuáles son los mecanismos que se están utilizando como medidas de prevención para los pacientes con COVID en este momento? La anticoagulación, es decir, hay medicamentos, entre ellos la rivaroxaban, entre ellas la enoxaparina de bajo peso molecular, está indicado en estos tipos de pacientes, ¿ok? Los especialistas de COVID manejan, digamos, medidas preventivas o medidas también ya terapéuticas para evitar este tipo de complicaciones. Por supuesto, hay que ver qué grado, qué cuadro y qué clínica tiene el paciente, ¿no? No todos los pacientes requieren el mismo tipo de abordaje. Incluso los leves no están indicados medidas, digamos, anticoagulantes. Hay medidas antiplaquetarios, etcétera, depende de los protocolos que utilicen el servicio o los servicios de infectología que están manejando los COVID. En ese caso, ellos precisarán cuál es el tratamiento oportuno para este tipo de pacientes. Orígenes de la trombosis. Por ejemplo, un paciente joven que no tenga en su descripción clínica ningún factor de riesgo y que aparezca una trombosis, ¿qué puede significar? Ok, como protocolo de estudio en pacientes joven, nosotros realizamos el perfil inmuno 21, es decir, descartar déficit del factor 5, déficit de proteína C, déficit de proteína S, son enfermedades reumatológicas. Tenemos una cascada, digamos, de las principales. Si tienen un factor de 5 heterocigoto, es decir, una enfermedad reumatológica, en este caso tiene un factor, digamos, de 3-4 veces mayor a la población general de padecer trombosis. Entonces, en estas poblaciones, digamos, muy precisas, está indicada la anticoagulación de por vida para evitar este tipo de complicaciones. Vamos a realizar otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos seguirá acompañando en la próxima parte, así que no se aparte. De la población general, cuando usted tenga un dolor de fuerte intensidad a nivel de la pierna, digamos, la pierna cambia de coloración,
el principal especialista que debe ver es el cirujano cardiovascular. ¿Por qué? Porque usted pasa por el traumatólogo, usted pasa por el internista, etcétera, y este proceso que en etapas iniciales es muy fácil de tratar, perdemos el tiempo cuando ya llegan cambios isquémicos irreversibles. La trombosis arterial es el coágulo a nivel de las aguas blancas, es decir, ahora es distinto a las aguas negras. Ahora, la sangre, la pierna no se puede, digamos, alimentar bien porque está obstruido la tubería, ¿ok? Y esto ocasiona dolor de fuerte intensidad, cambio de coloración, frialdad, es decir, la pierna se pone azul, distinto a la hinchazón y el aumento de volumen de la trombosis venosa. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, las personas que piensan que de repente tienen una retención de líquido, que tienen inflamadas las piernas por retención de líquido? Ok, básicamente este dolor o esta hinchazón, digamos, es de forma brusca, es decir, en las primeras 3-4 horas aumenta el volumen de fuerte intensidad, a diferencia del edema, es decir, que es progresivo por causa cardíaca o por causa renal, ¿ok? Eso es principal. O cuando es cardíaco y renal es en ambos miembros inferiores, cuando es en una sola pierna, usted ve que la pierna derecha es distinta a la izquierda, consulte la brevedad porque puede ser estos síntomas iniciales. Cuando nos habla sobre este signo de alarma, sobre el dolor, sobre el hinchazón, sobre el cambio de coloración, que son los factores determinantes de una trombosis, nos dice que tiene que ir a un cirujano cardiovascular. Nos explicaba en la parte anterior de que se debe hacer un ecodoppler. Una vez que se hace el eco, se determina que si es una trombosis, ¿cuáles son los pasos a seguir? Depende, si es arterial, básicamente vamos a definir cuál es el tratamiento oportuno, entre ellos hay cirugía invasiva asociada, si no hay cáncer, si no hay, digamos, trastornos cardíacos que digamos, dificulten los procedimientos, pero estos procedimientos son seguros y fáciles a la hora de realizarlos. ¿Por qué una trombosis puede ocasionar la muerte de un paciente? Ok, una trombosis no tratada, vamos a decir, como en el siglo pasado, que no se usaban ni medicamentos ni cirugía, estos coágulos pueden emigrar aproximadamente un 60% a la circulación pulmonar y ocasionar tromboembolismo pulmonar, es decir, muerte súbita. Y 1 de cada 4 personas muere a nivel mundial cada 5 minutos por estas causas. Entonces, si notamos estos tipos de cambios, hay que ir de inmediato. ¿Cuántos días pueden pasar de repente un paciente sin darse cuenta que puede estar presentando una trombosis? El tiempo es oro para el cirujano cardiovascular, el tiempo es tejido. Por ejemplo, si la trombosis es arterial y pasan más de 8 horas, pasan 2-3 días, el pie, digamos, va a hacer una muerte, digamos, organizada de la célula. El dedo se pone negro, es decir, si usted consulta en las primeras horas va a ser determinante para, digamos, salvar el miembro inferior y evitar una amputación en Venezuela. Distinto a la trombosis venosa, mientras usted no esté anticoagulado, mientras usted no esté tratado de forma oportuna, estos coágulos pueden migrar en cualquier momento y ocasionar la muerte súbita. ¿Tiempo aproximadamente de recuperación de los pacientes una vez son sometidos a este tipo de tratamiento? Básicamente la obstrucción arterial aguda, es decir, de aguas blancas de forma inmediata, al día siguiente estás caminando. Y la trombosis venosa, es decir, si lo anticoagulamos, tú estás haciendo tu vida normal, tú trabajas normal, tú caminas normal, sí debes usar una válvula artificial, que es una media, que aprieta más abajo y menos arriba para subir la sangre para evitar las secuelas de la trombosis. Todo paciente que haya tenido una trombosis es importante que se evalúe también un chequeo anual, ya que no son tratados de forma oportuna y una trombosis hace 10 años, si no tiene un dispositivo especial en su pierna, la pierna se le va a manchar, se le va a ulcerar y, digamos, va a tener cambios tróficos terribles a nivel de la pierna. ¿Qué tipo de calzado utilizar? Normal, es decir, no son pacientes diabéticos, son pacientes simplemente que tienen un factor de riesgo o simplemente la inmovilidad o un viaje aquí a China puede ser un factor de riesgo para una trombosis venosa, calzado normal. Claro, cuando hacemos un viaje aquí a China es literal, un viaje totalmente que lleve muchas horas de distancia que amerite que la persona esté mucho tiempo sentado o sedentario. Doctor, hemos finalizado, ¿cómo lo pueden contactar? Sí, en las redes sociales yo soy muy activo, como DR-Carlos Durán, o colocas en Google Dr. Carlos Durán, cirujano cardiovascular, ahí está mi ubicación, ahí están los teléfonos de mis asistentes, por ahí me pueden ubicar. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos estuvo acompañando el día de hoy para hablar sobre la trombosis y los diferentes tipos. Además, en las redes sociales activos ya le están llegando notificaciones